Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Luis Ignacio Vicente del Olmo y vengo porque tengo dos roles fundamentales. Estrella de no sé lo que he dicho. Estrella de rock. Consejero estratégico de Pons IP, de Pons IP, o sea, el líder español en propiedad industrial e intelectual, y me dedico dentro de Pons IP a intentar llevar la compañía hacia océanos nuevos, siguiendo el modelo, por ejemplo, de navegación que comentaba Isabel Cortés. O sea, intentamos ver cómo la propiedad industrial e intelectual, en ese sentido, es uno de los mejores instrumentos para la innovación. Y también durante los últimos 3 años he compaginado este puesto con el responsable de innovación del área de robótica móvil de ABB. ABB es el líder europeo y el segundo mundial en robótica, y muchas de las cosas que están pasando en la robótica móvil hoy en día serían aplicables en el mundo de la movilidad, porque los vehículos autónomos en este momento que están funcionando dentro de las fábricas tienen las tecnologías que van a tener la movilidad, digamos, en las carreteras, en las calles, y los principales clientes de la robótica móvil son precisamente las empresas del automóvil. Entonces he tenido oportunidad en estos 3 años de hablar con los equipos de innovación de Asia, de Estados Unidos, de Europa, para saber en lo que estamos en ese sentido. Entonces he preparado una presentación de 15 minutos, la haré un poquito de prisa, para tener tiempo después en la mesa, para contaros el contexto, qué está pasando hoy en estos dos mundos, industrial y movilidad. Vas por aquí. Luis Ignacio, lo tengo yo. ¿Lo quieres manejar tú? Sí, sí. Vale. Si funciona, fenomenal. Sí. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Entonces, mira, las patentes están presentes en el mundo de la movilidad, en el mundo del automóvil, pues desde el origen. Aquí os quería presentar, por un lado, la patente del Ford T, es decir, Ford, el comienzo de la producción en serie del mundo del automóvil. Esa es muy conocida. Y la de la derecha es menos conocida. Esta es una patente que hizo un compatriota mío de Burgos, Avelino Antolín, que en la rótula de los primeros camiones, pues lo completó con una capa de caucho que se ve ahí en el dibujo de la patente, y este fue el origen del grupo Antolín. Hoy en día 15.000 empleados, uno de los grandes tier 1, como decimos en el sector, o sea, de los proveedores del mundo del automóvil. Y ellos, como sabéis, en España pues ya no tenemos ninguna compañía de bandera del mundo del automóvil, los grandes OEMs, de los fabricantes de automóviles, pero sí tenemos grandes tier 1, entre ellos Gestamp y Antolin. O sea, las patentes las tenemos desde el origen. ¿Y qué ocurre? Que cuando analizamos la inversión en I+D de este sector, vemos que todavía Europa es líder mundial en inversión en I+D en el sector del automóvil. Tenemos en torno a 62 miles de millones, que es bien, es como veis, pues más incluso que en China, que tenemos muy poco. O sea, la inversión en I+D en China en este sector es muy pequeña, aunque están haciendo muchas patentes, como nos recordaba Isabel Marco. Estamos haciendo el doble que en Japón aproximadamente, también el doble que en Estados Unidos. Es decir, es un sector, es el gran sector de la industria europea en este momento. Es el que nos asegura seguridad tecnológica también. Pons IP dirige y coordina el grupo de soberanía tecnológica de Ecotec, que estamos trabajando mucho en estos temas también, que el informe será una gran fuente para lo que estamos trabajando en Ecotec. Y vemos que en ese sentido, obviamente, el sector del automóvil, el sector de la movilidad, en ese sentido, digamos, movilidad por carretera, acaba siendo significativo. Y si lo comparamos con otros sectores, vemos que es el único. O sea, es el único de los grandes sectores industriales o los grandes sectores de I+D donde Europa en este momento tiene un liderazgo. La gran I+D se sigue haciendo pues, en el sector digital, en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahí, pues obviamente, pues, está liderando Estados Unidos, pero también, ya como comentamos, China en este momento está acelerando y está tomando liderazgo en muchas de las grandes tecnologías. Entonces, de los temas habituales que comenta también Eugenio, sobrepasan el ámbito de hoy, pero quedaros que tenemos una oportunidad porque el sector del automóvil es el único que está liderando Europa en este momento. Y alineado con lo que estoy comentando, si analizamos cuáles son las 5 primeras compañías en Europa por inversión en I+D, obviamente nos salen 5 compañías de este sector: Volkswagen, Mercedes, BMW, Robert Bosch, Stellantis. Stellantis es la fusión de 14 compañías históricas, los Fiat, los Peugeot, los Citroën, que se han unido para intentar competir en este ámbito. Entonces, las grandes industrias, las grandes empresas europeas que se dedican a I+D, los líderes, que además están haciendo aproximadamente esos 5 solo un 70% de toda la inversión en I+D del sector del automóvil europeo,
pues al final son los que están liderando esa inversión en I+D. Es decir, no hay duda. Es decir, el sector del automóvil, el sector de la I+D+I europea. Y ocurre, entonces, cuando hablamos de soberanía tecnológica, cuando hablamos de soberanía asociado a la innovación, importa mucho lo que hagan estas compañías, porque aquí es donde tenemos oportunidades pues, de seguir posicionando a España en a Europa en este campo. Y muchas veces vemos a estas compañías como elefantes, pero la buena noticia es que los elefantes están bailando. O sea, los elefantes, yo cuando hablo con ellos, y mucho más en los últimos 2 años, ellos son conscientes de que el sector del automóvil, el sector de vehículo pesado, etcétera, está cambiando de manera radical. Obviamente ya nosotros mismos a veces no sabemos qué coche comprar porque estamos en ese cambio que a lo mejor no ha ocurrido casi desde hace 50 años que cambiaron los motores, o a lo mejor es el segundo gran cambio de esta historia del automóvil, y ellos están planteando cómo evolucionar, en qué innovar, que es un poco el objeto fundamental del informe que hoy presentamos. Y la buena noticia, y es ya relevante, es que ellos son conscientes de que no solo ellos bailan, sino los coches también van a bailar. Y permítanme, por un juego de palabras, utilizar esta palabra, dance, para explicarles en las próximas slides, en los próximos minutos, cómo están innovando, qué están haciendo, porque hoy en día los coches se están preparando para ser más digitales, más autónomos, para no tener emisiones, para ser conectados y eléctricos. O sea, the cars will dance. Digitales, antes lo comentaba un poco Isabel Cortés. Está claro, hoy en día un coche es una tablet con ruedas. Empezó siendo mecánica, acabó siendo electrónica, pero está evolucionando ya el mundo del software. Y entonces, eso es complejo, porque no hay grandes expertos en software en el mundo del automóvil, o en el Tier 1 o el Tier 2. Entonces, están adoptando este talento, están viendo cómo los coches pueden incorporar ese software, y en ese sentido, desde el punto de vista de propiedad industrial e intelectual, como se comentaba, pues para ellos es un dilema, porque tienen que saber cómo protegen esa innovación. Entonces, están hablando ya de licencias open source. De hecho, Volkswagen ha tenido que cambiar todo su software para asegurar que no estaba infringiendo licencias de software libre, por ejemplo, y están viendo cómo protegen esas soluciones basadas en el software. Obviamente, también van a ser autónomos, o sea, es decir, van a poder tener experiencias como la de la infografía para poder, en ese sentido, conducir de forma autónoma, ¿no? Hoy en día hay 5 niveles de autonomía, un Tesla puede estar ya en el nivel 3, pero llegar al nivel 5, que es esto que puedas ir leyendo el informe mientras tu coche te lleva de un sitio a otro, pues todavía estamos lejos. Pero ahí lo relevante es que, 2 puntos, la regulación, y se comentará en la mesa, es fundamental, la tecnología casi ya existe, hoy en día un Tesla es capaz de llevarte de manera autónoma de un sitio a otro de manera fácil, y las 2 tecnologías fundamentales que tenemos aquí, y muchas de las patentes están en este mundo, que es el mundo del láser y el mundo VSLAN, que es el mundo de analizar imágenes a través de cámaras, pues ya existen en el ámbito de la robótica móvil. Este es uno de los vehículos que hacemos en ABB. No es conocido que la mayor fábrica de vehículos autónomos de Europa está en Burgos, ahora mismo, en Vallealejo del Monte, y es donde se hacen estas cosas, el antiguo ASTI. Y entonces, pues a través de estas cosas que parecen los ojos, esos son cámaras que permiten dirigir. Y les aseguro que ir por una fábrica en funcionamiento es mucho más complejo que ir por una carretera. O sea, la tecnología existe, la dificultad está en el ámbito de la regulación. Si avanzamos, dance, o sea, los vehículos van a bailar, la N sería no emisiones, y aquí volvemos a tener un dilema, porque obviamente la sostenibilidad es un tema relevante para la industria de la movilidad, pero todavía estamos lejos de tener la tecnología que nos lo permite, ¿no? Entonces, luego hablaremos un poquito de vehículo eléctrico, pero bueno, aparece esa oportunidad del mundo del hidrógeno. También hay buenos informes últimamente de la Oficina Europea de Patentes, parecidos con los que ha publicado la Oficina Española, relacionado con patentes en estos ámbitos. Y ahí, otra buena noticia es que si analizamos específicamente patentes relacionadas con el hidrógeno, aquí sí vemos otra vez una oportunidad europea. Europa está liderando esta tecnología, y en el mundo del hidrógeno parece que podremos decir algo en los próximos años. Avanzando por tecnologías, lo siguiente sería conectividad. Yo he estado 30 años en Telefónica liderando la innovación. Antes tenía una oportunidad, hablaba con María José de la Concepción de la OPM, de las patentes esenciales. Las patentes esenciales, que son las patentes relacionadas con los estándares, es algo que viene del mundo de las telecomunicaciones, pero está llegando al mundo del automóvil. Existen patent pools, agrupaciones
de gente que tiene patentes en este ámbito, como es Avanci, que ya están llegando al mundo del automóvil, porque un automóvil va a estar conectado y va a estar conectado de muchas maneras. Va a tener muchos estándares, no solo el famoso 5G, sino tiene Bluetooth, al final tiene los temas de seguridad, tiene NFC, y cada uno de esos estándares tiene unas patentes que muchas veces no vienen del sector del automóvil, pero que al final tienes que pagar unas licencias. Entonces, aquí el acuerdo que está viendo ahora mismo es decir, bueno, yo soy Volkswagen, quiero pagar solo $40 por todas las patentes relacionadas con la conectividad, entonces ponernos de acuerdo los que tienen esas patentes y a partir de ahí negociamos, ¿no? Entonces, este mundo viene aquí, pero hoy en día ya hay litigios en Europa por algunos propietarios de patentes que están diciendo a los fabricantes del automóvil que no están pagando licencias por alguna de las patentes esenciales. Y la última de estas líneas de investigación, obviamente, sería el tema eléctrico, ¿no? Aquí volvemos a tener un reto tecnológico potente. Esto tiene mucho sentido en el ámbito de la robótica móvil, como planteaba, porque el vehículo, cuando necesita cargar, pues va solo a la zona de carga y lo tiene cercano, pero todavía no tenemos la tecnología suficiente en temas de baterías, en temas de conectividad, en temas incluso de infraestructura eléctrica, que antes también lo comentaba Isabel Cortés, para poder tener 10 millones de vehículos eléctricos, obviamente, en la carretera, ¿no? Aquí necesitamos mucha regulación, mucha conectividad y, sobre todo, mucha innovación en temas de tecnología. Hoy en día, el mayor fabricante de vehículos eléctricos es Tesla en Estados Unidos, el segundo también un chino, en ese sentido, pero yo creo que Europa aquí puede tener una oportunidad si investigamos en temas, por ejemplo, de pilas de combustible. Aquí ahora tenemos el PERTE de las gigafactorías, por ejemplo. Una de las demandas habituales de empresas como Ponsa IP es por qué no dedicamos en los PERTES una partida presupuestaria fundamental para desarrollar tecnología como mínimo europea. Entonces, aquí tendríamos una oportunidad. Y ya estoy terminando. Si lo relacionamos con los temas de patentes, como comentaba Isabel Marco, pues al final es interesante que, siendo el sector del automóvil, el sector del transporte en sentido amplio, el mayor inversor en I+D, no es quien está liderando en Europa, obviamente, por los rankings de patentes. Y aquí tenemos una debilidad, como estaba comentando antes Isabel. Estaríamos incluso en este punto sexto. Además, si analizamos las empresas que están liderando estos rankings de patentes dentro de Europa en sector de movilidad, pues tenemos primero Airbus, luego Volvo, al menos una empresa del sector de movilidad, digamos, por carretera, aunque no es el líder. Raytheon, que esto es una empresa de defensa de Estados Unidos, Siemens, es decir, tampoco esas marcas que tenemos en mente que estaban liderando la inversión en I+D son los que están liderando la inversión en patentes. ¿Por qué? Y aquí antes lo planteaba también la pregunta Isabel, por dos cuestiones. O sea, primero, todavía no tiene esa cultura, es una cultura muy defensiva, o sea, no se ven ahí, pero yo creo que sí empiezan a tener esa sensibilidad de que tienen que estar en este punto. Y segundo, tendríamos el caso español, que también no sea un tema para la mesa. ¿Qué ocurre? Que en España las empresas del automóvil pues no tienen nacionalidad española, están, obviamente, si tienen patentes no las están registrando en España. En mi caso, humilde ABB tiene más patentes, me permite, que toda España, pero se registran en Suiza, aunque estoy ahí luchando porque en España se puedan estar ahí. Y ahí tenemos una oportunidad una vez más con los Tier 1 y los Tier 2, o sea, los Antolín, los Gestan, los Faurecia, pero estas compañías que sí están haciendo mucha investigación en España, pues yo creo que podrían patentar más y proteger su tecnología. Y sí quería terminar recordándoles que por lo menos tenemos una oportunidad, porque si unificamos, de acuerdo con lo que está planteando el informe, estas tendencias que podemos tener en propiedad industrial y las que podemos tener en I+D, pues al final sí vamos a conseguir que los coches bailen, que en el fondo es el objeto que al final estamos viendo cuando hablamos de evolución de movilidad. Muchas gracias.